Bien, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta clase de Aspel COI. Buenas noches. Bien, pues vamos a comenzar sin más preámbulos la clase del día de hoy. Como recordarán, en la clase pasada vimos cómo crear el catálogo de cuentas. Ojo, es nada más cómo crear el catálogo de cuentas, ¿ok? Y vimos pues que hay una opción donde nos permite escoger dentro de una tablita de diversos formatos, por así decirlo, de catálogos, referentes o disponibles según el giro de la empresa. ¿Ok? Bien, hoy vamos a ver cómo crear la base de datos. No nada más el catálogo, sino la base de datos. La base de datos es todo el conjunto de archivos de información que contiene el programa para poder trabajar, es decir, desde el catálogo de cuentas, las pólizas, los tipos de pólizas, las monedas, etcétera. Todo eso es la base de datos del programa de Aspel COI. Bien, vamos a ver hoy cómo se puede generar esta base de datos desde cero, limpia completamente. De la misma manera que se hace como cuando se instala el programa por primera vez. Al instalarlo, pues no existe nada, absolutamente nada. Se instala el programa y se genera la base de datos. Esa base de datos, ¿en dónde se guarda? Bueno, pues como ustedes recordarán, en clases pasadas hablamos del Ada Caspel, ¿no? Ada Caspel es la carpeta donde se almacenan, donde se guardan todos los programas de la línea Aspel que ustedes tengan contemplados en su computadora o en su red. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver cómo se hace suponiendo que nosotros instalamos el programa, generamos nuestra base de datos y empezamos a hacer allí pues pruebas, ¿no? O como se dice luego vulgarmente, hacemos pininos. Y luego determinamos que todo eso que hicimos no nos sirve, que en realidad únicamente fue para hacer pruebas. Bien, entonces vamos a borrar toda esa base de datos desde el Ada Caspel y vamos a volver a generarla, repito, como cuando lo hicimos la primera vez que se instaló el programa. ¿De acuerdo? Bien, para esto vamos a tener que entrar en ¿dónde? En nuestra Windows al administrador de archivos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro Windows. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay que buscar la carpeta de la Caspel. Entonces, abrimos nuestro administrador de archivos. Aquí está. Y buscamos la Caspel. Cada uno de ustedes ya debe de saber dónde se encuentra la Caspel. Entonces, nada más para recordarlo. Si están trabajando en una empresa donde hay una red, la Caspel es una unidad de red que está en el servidor y ustedes pueden localizarla desde su eh, terminal, ¿ok? Si están en la computadora, que es el servidor, pues entonces tienen que buscar de cualquier forma la Caspel, que ya no es una unidad de red, sino una carpeta local, localizarla, ¿ok? Entonces, aquí estamos en una sola máquina, no tengo red, entramos a mi disco duro y generalmente la Caspel, recuerden que se guarda aquí donde tenemos esta carpeta que se llama archivos de programa x86. Generalmente aquí se abre esta carpeta de Aspel que tiene una parte de los archivos y dentro de la carpeta de archivos comunes, aquí está en inglés, Common Files, aquí es donde también se abre esta carpeta de Aspel y esa sería la de Aspel para una instalación, digamos, estándar o común y corriente como lo hace el sistema. Sí, aquí. ¿Ok? Aquí está vacía porque la da Caspel, yo en lo personal prefiero ponerla en el directorio raíz porque así se encuentra más rápida y no tengo que andar haciendo tantos clics para llegar a ella. ¿Ok? Entonces,
estando en el raíz de mi disco duro, aquí está la Caspel, donde aquí todas estas carpetas que están aquí son exclusivamente para los programas de la línea Aspel, nada más. Y dentro de esas carpetas vamos a encontrar la que dice Sistemas Aspel, y aquí es donde vamos a encontrar todos los programas de la línea Aspel que se hayan instalado en esta máquina. ¿Ok? Entonces, vamos a localizar nuestra carpeta del COI. Aquí tenemos el COI 9. ¿Ok? Y dentro de esta carpeta vamos a encontrar otra carpeta que se llama datos. ¿Ok? No confundir con otra carpeta que se llama datos 1. Es más, si ustedes están trabajando con varias empresas, con su contabilidad, con su programa de COI, entonces ustedes van a encontrar aquí varias carpetas datos número 1, 2, 3, 4. Según la cantidad de empresas que tengan ustedes trabajando, van a encontrar una carpeta con el número correspondiente a las empresas que están ustedes trabajando. Por ejemplo, si tenemos 3 empresas para trabajar, pues entonces van a encontrar datos 1, datos 2 y datos 3. Pero nada más una sola carpeta que se llama datos. ¿Ok? Esta la abrimos y aquí adentro también vamos a encontrar una carpeta con el nombre, o el mejor dicho, el número de la empresa o de las empresas que tengan ustedes dadas de alta en su programa y estén trabajando. Entonces, como estaba yo dando el ejemplo, si tienen 3 empresas, aquí arriba habrá datos 1, datos 2 y datos 3. Y dentro de esta carpeta, empresa 1, empresa 2, empresa 3, y así sucesivamente, hasta 99. ¿Ok? Bien, entonces vamos a abrir la carpeta correspondiente a la empresa que nos interesa. En este caso, como nada más es una, abrimos la carpeta de la empresa 1 y aquí está. Este archivo que está aquí, este archivo contiene toda la base de datos. Es más, si ustedes copian este archivo en una memoria USB, lo que están haciendo en ese momento es hacer un respaldo, un backup. ¿Sí? Una copia que ustedes sacan de esto, por si se destruye en su computadora, lo tengan a la mano en una memoria USB, en un disco externo, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la base de datos. Este archivo contiene toda la información referente de su COI. ¿Ok? Repito, el catálogo de cuentas, las pólizas, los tipos de pólizas, los tipos de monedas, los formatos de los archivos, los formatos de los reportes, etcétera. ¿Ok? Bien. Si ustedes la borran, como lo voy a hacer aquí, la voy a eliminar. Ya no hay base de datos. Se fue. Ojo, acuérdense que estamos borrando el archivo, ¿eh? Si ustedes lo eliminan, pierden todo, a menos que tengan un respaldo. ¿Ok? Bueno, o a menos también que la recuperen inmediatamente desde la carpeta de desde la carpeta, ahí ya se me perdió que nadie salga hasta que aparezca. La carpeta de reciclaje, acá está. Normalmente la carpeta de reciclaje anda por ahí arriba. Entonces, dentro de la carpeta de reciclaje ya se debió de haber guardado aquí el archivo. Por algún lado debió de haber quedado fecha de eliminación, ¿no? Aquí está, miren. Ok, ya está eliminado. De aquí todavía lo puedo recuperar, ¿de acuerdo? Bien, entonces el chiste es que ya se borró la carpeta desde mi COI, que estoy borrando, COI 9, datos, no voy a borrar en datos 1, es en datos. Y luego la es empresa número, según el número que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Y entonces aquí ya no hay nada. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar esto. Y entonces, ahora lo que hay que hacer es entrar al programa común y corriente. Nos buscamos el icono que está el COI 9, y le damos clic para ingresar. Ok, bueno, aquí estamos entrando.
¿sí? Le damos clic para entrar. Entonces aquí me está mandando un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de error. Dice que la base de datos se encuentra dañada o que no lo encuentro si no se tiene el archivo .fdr, que es el archivo que nosotros eliminamos. Entonces aquí lo único que hay que hacer es darle clic en aceptar. Y entonces aparece el asistente para crear la base de datos. ¿Ok? Entonces nos da una bienvenida, ¿sí? Y le damos clic en siguiente. Aquí tenemos varias opciones, ¿sí? La primera, que viene marcada ya por default, nos dice que hay que crear una nueva base de datos, que es el objetivo de lo que estamos haciendo en este ejercicio. ¿Ok? La segunda opción es traducir de una versión anterior. Esta opción la vamos a utilizar cuando nosotros estemos instalando una nueva versión y ya tenemos otras anteriores. Entonces, con esto, esta opción que tenemos aquí, el sistema va a pasar, me va a copiar todas mis bases de datos del sistema viejito a este nuevo. Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces aquí lo marcan aquí, le dicen continuar. Y de aquí entonces ya nomás ustedes seleccionan, miren, del COI anterior. ¿Ok? Al seleccionarlo, bueno, aquí tenemos unos errores, no se preocupen. Al seleccionarlo nos va a marcar la información de los datos del sistema anterior. ¿Ok? Pero este no es lo que vamos a hacer. Vamos a cancelarlo aquí. ¿Ok? Vamos a volver a entrar. ¿Ok? Entramos al asistente. Y ahora lo vamos a decir crear, porque no vamos a traducir. Cuando dice conectarse a una base de datos existente es cuando estamos reinstalando el programa y entonces la base de datos ya está ahí. Y entonces más le vamos a decir que nos vamos a reconectar. Y la última opción, que dice que se va a conectar a la base de datos ejemplo. ¿Ok? Si ustedes no quieren crear una base de datos, se conectan a los ejemplos y entonces pueden trabajar directamente. ¿Ok? Entonces, tomamos, repito, la primera opción, crear una nueva base de datos. Y le damos continuar. ¿Ok? Entonces el asistente nos va a preguntar con qué mes y en qué periodo o qué ejercicio nosotros queremos crear nuestra base de datos. Por default, pues nos pone enero del año en que estamos, dependiendo de la fecha que nosotros tenemos en nuestra computadora. ¿Y por qué pone enero? Pues porque es el primer mes del ejercicio, ¿verdad? Eso no significa que a fuerza vamos a dejarlo en enero. Ustedes pueden utilizar esta figurita que está aquí a la derecha para seleccionar el mes que corresponda a la contabilidad con la cual ustedes van a iniciar. Acuérdense, es con la cual vamos a iniciar. ¿Ok? Si nosotros ya tenemos un sistema anterior, pues obviamente que tiene que seguir con el mes de enero en el siguiente ejercicio. Pero entonces aquí hay que hacer una traducción, no hacer una nueva contabilidad, sino una traducción. Y entonces para traducir, pues no vamos a escoger ningún mes. ¿Ok? Entonces aquí vamos a suponer que estamos empezando desde el mes de enero. No, vamos a decirle que vamos a empezar desde el mes de agosto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la empresa va a empezar a hacer sus operaciones en este mes, en agosto. En enero y febrero no existía la empresa, ¿ok? Recuerden que es un ejemplo. Y entonces le damos clic en aceptar. ¿Ok? Bien, como está creando la base de datos, ahora nos va, el asistente quiere saber si vamos o no a utilizar moneda extranjera. Ok, cuando hablamos de moneda extranjera, no es exclusivo de los dólares. Yo sé que estamos acostumbrados, ¿no? A que lo estándar, por así decirlo, lo más común son los dólares, pero no es nada más para los dólares. Aquí está toda la gama de monedas que nosotros podemos utilizar para trabajar con el COI. Entonces, lo seleccionamos si es que se va a usar.
Si no se va a usar moneda extranjera, entonces no tiene caso generar esta opción, ¿ok? Seleccionamos el dólar. Si van a manejar diferentes monedas, pueden seleccionar 2 o 3 al mismo tiempo. ¿Cómo? Oprimiendo en su teclado la tecla Control en su mano izquierda, pueden ustedes ir marcando las monedas que vayan ustedes a utilizar. ¿Ok? Si no la van a utilizar, lo desmarcan. Es lo mismo que se hace como cuando manejamos celdas en Excel. ¿Ok? Entonces, el dólar americano, le indicamos que lo vamos a utilizar y entonces le damos clic en aceptar. Bien. Aquí el COI, el programa, como está generando la base de datos, acuérdense, ya no hay nada, está ni siquiera vacía, ni siquiera existe, ¿verdad? Ni siquiera vacía. Entonces me pregunta que si quiero un catálogo de departamentos estándar. ¿Cuáles son los departamentos? Pues los departamentos por default que se manejan en las empresas, ¿no? Compras, ventas, computación, almacenes, contabilidad, etcétera. Esos son los departamentos estándar. ¿Ok? Entonces le decimos que sí. Y si le dicen que no, entonces ustedes van a tener que crear su propio catálogo de departamentos. Y luego esto es muy importante, mucho, muy importante. El catálogo de rubros. ¿Por qué? Los rubros es un catálogo que utiliza el programa de COI para generar y formar los reportes financieros. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a utilizar un catálogo estándar de los que tiene el sistema, como lo vimos en la clase pasada, entonces aquí ustedes deben de utilizar la opción de que sí quieren el catálogo estándar de rubros. ¿Ok? Si ustedes van a crear sus propios catálogos con sus propias estructuras que se salen de la estructura estándar que tiene el COI, entonces le dicen que no para que ustedes crean o creen sus propios rubros, ¿ok? Entonces le decimos que sí. Y aquí viene esto que se recordarán de la clase pasada. Como va a ser de nuevo en catálogo, pues me pregunto, oye, ¿qué tipo de catálogo quieres? Todos estos catálogos que estamos viendo aquí son catálogos estándar del COI, ¿sí? ¿Estándar en qué sentido? En como ya lo mencionamos en la clase pasada, cada una de esas opciones trae las cuentas, digamos, son las cuentas más comunes para el giro de la empresa que se está manejando. Por default, el sistema siempre nos va a marcar el catálogo estándar, que es, digamos, unas cuentas generalizadas para cualquier tipo de empresa, cualquier giro de empresa que tengamos. El catálogo estándar sirve. Y ese catálogo estándar, recordemos que se puede complementar y se puede reacomodar de acuerdo a nuestras propias necesidades. ¿Ok? Si le dan catálogo vacío, obviamente no se va a generar ninguna cuenta, se va a generar en la base de datos vacía para que ustedes en su momento entonces empiecen a dar de alta todas y cada una de las empresas, perdón, de las cuentas por cada una de las empresas que ustedes vayan a dar de alta. ¿Ok? Entonces, por eso por default el programa trae el catálogo estándar generalizado. ¿Ok? Le damos a aceptar y nada más esperamos unos momentos a que el sistema genere, va a estar creando mi base de datos. ¿Ok? Sigue creando la base de datos. ¿Ok? Este es el depósito. ¿Se acuerdan de lo que es el depósito? Y listo. Ya se generó la base de datos y me muestra el único periodo que se abrió, porque le dije que iba a empezar en agosto, porque ¿qué vamos a hacer en este periodo? ¿No se acuerdan? Lo que hay que hacer en este periodo es cargar los saldos iniciales. Por eso se muestra aquí el periodo, es el único que hay. Y de aquí para el real, como dijeron mis compadres, ¿no? Se van a seguir haciendo los periodos que siguen. ¿Ok? Entonces, abrimos y entramos al sistema y ya estamos dentro. ¿Ok? Bien.
Entonces ya tenemos aquí el catálogo estándar, general. Todas estas cuentas las utilizan prácticamente todas las empresas. Tengan el giro que tengan, la mayoría de estas cuentas son las que se utilizan. ¿Sí quedó? Bueno, pues esta es la forma en que nosotros vamos a crear, vamos a generar nuestra base de datos. ¿Ok? Y dentro de esta base de datos ya tenemos nosotros creado nuestro catálogo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer una vez que ya se generó la base de datos? Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar a la configuración y checar los parámetros que nosotros necesitamos para que trabaje el COI. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a ir checando, ¿ok? Concepto por concepto, que todo esté de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? Si algo no está bien, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiarla. ¿Ok? Entonces aquí buscamos la cuenta del banco, acuérdense, acá se abre el catálogo, aquí están la cuenta bancaria, que no tenemos una, ¿ok? Y la cuenta del IVA. ¿Por qué la cuenta del IVA? Pues acuérdense que tenemos nosotros que entregar los impuestos, aquí está el IVA. Impuestos a favor. Este no es, de seguro, por ahí debe estar. IVA, aquí está. IVA acreditable pagado. ¿Ok? Pim, pim. Listo. ¿Ok? Y entonces aquí revisamos y checamos y vemos que toda nuestra configuración esté correcta. ¿De acuerdo? Multimoneda, sí. Trabajar con moneda extranjera. Le dijimos que íbamos a pasar los dólares, pero no estamos diciendo que vamos a manejar la moneda extranjera. ¿Ok? Convertirlo aquí y finalmente lo grabamos. Listo. Ya quedó. Ahora, ese fue el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso entonces es complementar nuestro catálogo de cuentas. ¿Ok? Agregar las cuentas que faltan. ¿Ok? Quitar las que no utilicemos. Modificar las que tengan la descripción que no corresponda a la que utilizamos. Y por ejemplo, esta que está aquí, ¿sí? Ponemos cuenta, ¿sí? Banco, porque es esta cuenta es la de las cuentas de banco. Entonces hay que decirle más que banco es, ¿no? Banco Nacional de México. O en su defecto le ponemos Banamex, ¿ok? Banamex, ¿sí? Sucursal fulano, sutano, según sea la situación que estamos nosotros manejando. ¿Ok? Checar los atributos de las cuentas. Ajá. Y aquí viene entonces la cuestión de que se ha comentado en ocasiones de que la contabilidad no checa. ¿Y por qué no checa? Bueno, porque la configuración está mal hecha. ¿Ok? Entonces, recordemos que las cuentas deben de llevar una naturaleza. ¿Ok? La naturaleza es la que le va a decir al programa si los importes son positivos o los importes son negativos. Recordemos que el sistema no nos permite poner cantidades negativas. Para eso es la naturaleza. Si nosotros ponemos equivocadamente la naturaleza que no corresponde, entonces, ¿qué cosa es lo que va a salir mal? Los estados financieros. Perdón que insista tanto, es que los estados financieros es lo que refleja, es lo que nos va a indicar lo que se llama en el argot la salud de la empresa. ¿Sí? Si la empresa es buena empresa, si sirve como empresa, si está dando dividendos, ¿no? Si vale la pena tener la empresa o estamos teniendo pérdidas y todo eso se ve en los estados financieros. ¿Ok? Y entonces es de primordial importancia que las cuentas lleven la naturaleza correspondiente. Asimismo también los atributos.
Los atributos de los rubros son los que están aquí, acuérdense de este lado, la tableta que está a la izquierda, ¿ok? La que va a indicarnos la información de esta cuenta, dónde la va a acomodar dentro del estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados, que es un reporte financiero, suma, resta y acomoda y todo, y luego finalmente esos reportes financieros nos dan una cifra muy importante, que es la cifra de ¿qué? De la utilidad. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos tener la seguridad de que estos rubros que están aquí corresponden exactamente a la ubicación dentro del reporte financiero donde la información de esta cuenta va a sumar o va a restar. ¿Ok? Porque según donde lo coloque estos rubros, entonces el importe de la cuenta va a sumar o va a restar, y también dependiendo si la naturaleza es roja o es negra, puede hacer la operación a la inversa. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, dentro de los atributos de la cuenta, determinar cómo va a manejar esta información que se solicita aquí para el manejo de las pólizas. ¿Okay? Esto que se maneja aquí es para utilizarse en las pólizas, no aquí, sino la póliza. ¿Por qué? Porque la contabilidad electrónica ahora nos pide ciertos requisitos que se tienen que cubrir, y esos requisitos los vamos a cubrir ¿cómo? Con esto que estamos viendo aquí, precisamente con esta información. ¿Ok? Con esta información de los conceptos fiscales que hay que poner. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense. La naturaleza es deudora o es acreedora, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque nuestra contabilidad, la que utilizamos aquí en México, es de partida doble o doble partida, como gusten llamarle, ¿ok? Por ahí hay una tarea que tienen ustedes que investigar por qué se llama así, de dónde salió, quién inventó, ¿ok? Entonces, como es de partida doble, lleva un cargo y un abono, o puede llevar muchos cargos y muchos abonos, pero finalmente la contabilidad de la póliza tiene que sumar al total la misma cantidad de cargos por la misma cantidad de abonos. ¿Para qué? Para que haga el balance. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué era el balance? La balanza de comprobación. Debe balancear, por eso se llama balance, porque la misma cantidad de cargo debe ser la misma cantidad de abono, y entonces ya está balanceado. Si hay una discrepancia, entonces pues es como una balanza, ¿no? Si pesa más de un lado, pesa del otro, no está balanceado. Entonces, por esa razón es que aquí tenemos que hacer esto inmediatamente. ¿Ok? Y lo más importante, el código agrupador. ¿Qué es el código agrupador? Bueno, este código agrupador es información que solicita la autoridad, que tiene que ir para que la autoridad pueda determinar el concepto que estamos manejando, a qué se refiere. ¿Por qué? Pues porque el concepto es una palabra, es una frase, es una descripción que cada quien lo va a poner de acuerdo a su propio entendimiento. ¿Ok? Entonces, aquí dice que, por ejemplo, esta cuenta, que la cuenta es de bancos, ajá, entonces todas las cuentas que hagan alusión a los bancos deben de llevar el mismo código agrupador, para que la autoridad, cuando quiera checar las cuentas de bancos, a todo mundo le va a pedir el mismo número de cuenta. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, la cuenta de bancos es la 1120. 00000, esa es la de bancos. Pero alguna otra empresa puede decir, no, yo no voy a utilizar la 1120, yo quiero la 3040. Además, yo voy a utilizar nada más 3 dígitos para la cuenta de mayor, 3 dígitos para la subcuenta y 4 dígitos para la subcuenta. Entonces ya se salió del estándar que está marcado en este catálogo. La estructura, ¿sí?, puede ser distinta de una empresa a otra empresa. Entonces la autoridad, ¿cómo puede conjuntar, por ejemplo, la cuenta de bancos de todos los causantes si tienen diferente identificación? ¿Y cuál es la identificación
de un concepto, vamos a llamarle así, de un concepto de la contabilidad, pues la identificación es el número de cuenta. Pero como no todos vamos a utilizar el mismo número de cuenta, entonces el código agrupador del que estábamos hablando, este es el que sí vamos a poner todos el mismo código agrupador al mismo concepto. Vamos, cuando hablemos de bancos, cuando hablo de la descripción, cuando hablo del concepto de bancos, no de la cuenta 1120, sino del concepto bancos, todos los mexicanos que llevamos la contabilidad debemos poner el mismo código, que es el 102.01, y que sale de esta tabla, que esta tabla, ¿quién la hizo? La hizo la autoridad precisamente para que todos nosotros tomemos como base esta información y todos pongamos la misma información que la autoridad puede entender. ¿De acuerdo? Bien. Y complementarlo agregando las cuentas que falten, agregando las subcuentas que hagan falta. Por ejemplo, aquí tenemos clientes de contado, clientes de crédito. ¿Ok? Pero dependiendo también, que es que no es una obligación, de que yo ponga en mi catálogo de cuentas a todos mis clientes, yo puedo ponerlos o no puedo ponerlos. ¿Ok? Depende de qué. Depende de cómo se maneja la empresa. En el caso del COI, como el COI es de la familia Aspel, recordemos que también dentro del COI tenemos varios programas de la familia Aspel que se manejan con lo que se llama interfase de los programas. Entonces, ¿dónde podríamos manejar a los clientes dentro de la línea de programas de Aspen? Bueno, pues por ejemplo lo podemos manejar con un SAE o lo podemos manejar con un caja, ¿sí? O lo podemos manejar con un facture. Entonces, en esos programas se van dando de alta todos y cada uno de los clientes que se manejan de crédito. ¿Para qué? Pues para manejar la cartera de créditos y poder ver lo que deben y cuánto se les va a cobrar. Entonces, lo que se llamarían los auxiliares, en términos contables, se manejarían en esos programas. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo, como contador, quiera saber cuánto deben los clientes y cuánto debe cada uno de esos clientes, en lugar de tenerlo aquí en la contabilidad, lo voy a tener en mi programa de ventas. Como este ejemplo, el SAE. Ahí en el SAE tengo un archivo que se llama archivos de clientes, y ahí vienen mis clientes y cada cliente tiene el saldo que me debe. Y entonces el total de la cartera de clientes del SAE sería el total que vendría yo a contabilizar aquí en el COI. Pero si la empresa determina o el contador determina que quiere llevar aquí el control de los clientes, entonces tendrá que abrir aquí, por ejemplo, agregar una cuenta, por cada cliente y abrir una subcuenta, perdón, por cada cliente para que la suma de los clientes me den total de la subcuenta de total de crédito, ¿ok? Por otro lado, lo de las ventas de contado, y entonces ya tengo yo la suma de los dos en la cuenta global o la cuenta maestra o la cuenta, ¿cómo se llama? De acumulativa, donde me va a reflejar el saldo total de los clientes. Entonces, ¿cuándo voy a poner los clientes? En este ejemplo, clientes, proveedores, productos de inventario. Pues todo depende cómo lo quieran manejar. Depende también de las herramientas que cuenten. Si yo no cuento con un programa donde puedo llevar una cartera de clientes, entonces es obligadísimo que dentro del catálogo de cuentas vengan detallados todos y cada uno de los clientes, ¿sí? Vamos a hacer aquí un cambio porque si son de crédito esta cuenta no puede ser de detalle. Entonces le damos a agregar a mi cuenta de crédito y ahora sí, ya voy a poner aquí en
¿Ok? Le pongo sus atributos de acuerdo a lo que va a llevar, ¿ok? Le pongo los fiscales de acuerdo a lo que va a llevar, si lo lleva o no lo llevo y lo guardo. Y entonces aquí ya voy a ir formando, digamos, mi cartera de clientes, ¿no? Le digo que voy a agregar otro cliente, ¿ok? Y ahora sería este. Y así voy a ir formando mi cartera de clientes en este tercer nivel, que es el nivel que le llamamos el de auxiliar. ¿Ok? Entonces, estas subcuentas son las que vamos a utilizar para aplicar las pólizas. ¿Ok? Entonces, aquí yo le voy agregando, le voy quitando, si el cliente me compra, entonces me debe, entonces lo contabilizo y cuando paga igual lo resto, etcétera, lo pongo en el cargo, en el abono y con eso ya le voy sumando, le voy restando. Pero el chiste es que al irle poniendo saldos acá abajo, hasta acá arriba, me va a llevar el total y con esto yo puedo determinar cuánto se ha vendido o cuánto me deben los clientes, dependiendo cómo estoy llevando mi contabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería todo por el día de hoy en esta clase. Nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho. Buenas noches.